Hola a todos y todas de nuevo. Vamos a continuar nuestro estudio de los instrumentos de financiación en manos de las empresas. Estarán de acuerdo conmigo en que podemos encontrar empresas sin bonos o sin préstamos bancarios en su balance. Esto es cierto para muchas empresas pequeñas y algunas empresas grandes. Por ejemplo, a fecha de hoy, noviembre de 2019, apenas hay 10 empresas entre las 500 del índice Standard & Poor's 500 en Estados Unidos sin deuda. Una de ellas, Facebook. Lo que no podemos concebir es una empresa sin acciones, capital social o, en inglés, equity. Las acciones ordinarias son definitorias de la empresa porque, a diferencia de la deuda, que no es sino un contrato, las acciones o equity de la empresa denotan propiedad. Sencillamente, la empresa debe pertenecer a alguien. En este vídeo hablaremos de los derechos de los accionistas, tanto sobre los flujos como sobre el control de la empresa. Precisamente porque la deuda es un contrato, sus titulares, sean estos el banco o los tenedores de bonos, tienen prelación o prioridad sobre los flujos generados por la actividad empresarial. Solo después de que se hayan pagado el interés del préstamo o los cupones del bono, si queda algún excedente, pertenecería a los accionistas ordinarios de la empresa. Dicho excedente se puede pagar en forma de dividendos monetarios, dividendos en especie, esto es, entregando más acciones, o a través de programas de recompra de acciones. Se dice, por lo tanto, que los accionistas de una empresa son inversores residuales de la empresa, en la medida en que los flujos a los que tienen derecho solo pueden ser satisfechos una vez que se hayan pagado el resto de obligaciones contractuales del ejercicio. Por otro lado, por mal que vayan las cosas, lo máximo que puede perder los accionistas ordinarios de una empresa es su inversión. Esto es, el precio de una acción no puede ser inferior a cero. Este concepto se denomina responsabilidad limitada de los accionistas y se trata de una particularidad legal de las acciones ordinarias, fundamental para entender el desarrollo de las empresas en una economía de mercado. Aunque están documentadas algunas formas primitivas de responsabilidad limitada en los monasterios y gremios ingleses del siglo XV, la primera evidencia moderna de este concepto surge en Nueva York, en el año 1811, no hace tanto tiempo si pensamos bien. Hasta ese momento, cualquier inversor respondía con todo su patrimonio y en algunos casos incluso con su libertad o su vida si la empresa naufragaba. Los accionistas modernos saben que no van a ir a la cárcel si la empresa quiebra, suponiendo que no es el fruto de alguna acción delictiva, por supuesto. Muchos defienden que, sin esta cobertura legal, el desarrollo empresarial que hemos experimentado hasta la fecha en las economías de mercado no se hubiera producido. La aversión al riesgo de los empresarios les hubiera llevado a invertir e innovar mucho menos. Dicho de otra forma, hoy en día, los propietarios de acciones de una empresa pueden beneficiarse del potencial incremento del valor de la misma, limitando las posibles pérdidas patrimoniales al dinero invertido. Hablemos brevemente de los flujos de caja que pueden recibir los accionistas ordinarios de una empresa. El más intuitivo es el dividendo en efectivo. Se trata sin más de un cheque que la empresa emite a favor del accionista. Cada acción recibiría, por ejemplo, $1 como dividendo. Si la acción vale $20, diríamos que la rentabilidad por dividendo, o en inglés dividend yield, de la acción es 1 entre 20, esto es 5%. En la mayor parte de los países, los accionistas tienen que pagar impuestos por los dividendos recibidos. Si suponemos, por ejemplo, una tasa impositiva para un determinado inversor del 30%, entonces la rentabilidad después de impuestos sería 5% multiplicado por 1 menos 30%, esto es un 3,5%. Sin embargo, para la empresa, los dividendos no son un coste fiscalmente deducible. Esta es una diferencia importante con respecto a la deuda. Mientras que los intereses de un préstamo o los cupones de un bono emitidos son fiscalmente deducibles, los dividendos no lo son. Dicho de otra forma, la deuda proporciona un escudo fiscal a la empresa que las acciones no pueden otorgar. Esta discriminación fiscal de las acciones tendrá, como veremos más adelante, un papel fundamental para explicar la estructura de capital de la empresa.
Las empresas también pueden pagar dividendos en especie. En lugar de entregar dinero, pueden entregar acciones que la empresa tiene en su autocartera, por ejemplo. Para la empresa, esto tiene la ventaja de que no precisa liquidez para efectuar el pago. Para el accionista, esta modalidad le permite aumentar su participación en la empresa sin costes adicionales. Además, no deberá tributar por dichas acciones hasta que las venda, con lo que retrasa el pago de impuestos que tendría que efectuar ese mismo ejercicio si el dividendo se hubiera pagado en efectivo. Es habitual que la empresa ofrezca a los accionistas la opción de recibir dividendos aprobados en la Junta General de Accionistas, bien en efectivo o en especie, o al menos una parte de los mismos. En tal caso, hablaríamos de dividendos electivos. Finalmente, una tercera opción para la empresa, a la hora de reembolsar al accionista, consiste en la recompra de acciones o share buybacks en inglés. En tal caso, la empresa aprueba una cantidad de dinero que será destinada a la recompra de acciones a un precio determinado. Los accionistas que deseen liquidez pueden acudir a dicha recompra, entregar sus títulos a la empresa y recibir a cambio su precio. Por ejemplo, en 2008, la empresa de telecomunicaciones española Telefónica aprobó destinar cerca de 2.000 millones de euros a recomprar 100 millones de títulos, que en ese momento cotizaban a casi 20 euros por acción. Estos planes de recompra de acciones suelen fijarse con un plazo bastante flexible de ejecución, lo que permite a la empresa optimizar el momento de la compra. Esto es, mientras que un pago de dividendos supone solo una salida de caja, una recompra de acciones implica, además de una salida, una inversión para la empresa en sus propias acciones. Por ejemplo, meses después de la aprobación del plan de recompra por Telefónica, el precio por acción bajó de 20 euros a 17 euros. El consejero delegado de la empresa en ese momento, César Alierta, confesó no entender ese precio, que, en su opinión, infravaloraba notablemente la empresa. El Consejo decidió acelerar el programa de recompras para aprovechar lo que, a sus ojos, era una buena inversión en sus propias acciones. Evidentemente, esta decisión tiene un riesgo. Si las acciones continúan bajando, los accionistas que decidieron no acudir a la recompra pensarán que la empresa no protegió adecuadamente sus derechos, ya que pagó un precio demasiado alto por sus propias acciones. Además de diferencias en la prelación o preferencia en los flujos de caja, existen otras diferencias importantes entre la deuda y las acciones. Los accionistas ordinarios, como propietarios de la empresa, tienen una serie de derechos legales o de control sobre la toma de decisiones de la empresa que los acreedores no tienen. El más significativo es el derecho al voto. Este derecho se ejecuta en las juntas de accionistas y en ellas se dirimen importantes decisiones sobre, por ejemplo, el pago de dividendos, la retribución de los ejecutivos, la composición de los órganos directivos de la empresa o la eventual venta de la misma a un tercero. Cuando hablamos de grandes empresas, el valor real de estos derechos puede ser muy pequeño si la propiedad está muy dispersa, esto es, muchos accionistas con pocas acciones cada uno. En tal caso, los accionistas minoritarios pueden adherirse a las recomendaciones de los asesores de voto o proxy advisors en inglés. Estas son firmas contratadas por inversores institucionales para recomendar, a favor o en contra, sobre diversos aspectos en materia de gobierno corporativo, entre otros temas posibles, que serán tratados en distintos puntos del orden del día en la Junta General de Accionistas. De esta forma, esos votos inicialmente marginales pueden alcanzar de forma conjunta suficiente peso como para inclinar la decisión en una dirección o en otra. Para las empresas privadas, estos derechos legales o de control son muy importantes y suelen estar asociados a los fundadores o emprendedores que concibieron originalmente la empresa. La resistencia de estos mismos accionistas a delegar poder de decisión en terceros es una de las razones que puede explicar por qué muchas empresas deciden mantenerse privadas y no cotizar en mercados bursátiles. Para evitar que esto pueda condicionar el crecimiento de la empresa, los fundadores de estas empresas de nueva creación o startups
suelen recibir una clase de acciones especial, con un mayor número de derechos de voto que las acciones ordinarias al alcance del resto de inversores. De esta manera, pueden acudir al mercado en busca de financiación sin renunciar al control de la empresa. Un caso extremo es, por ejemplo, la salida a bolsa de Snap en Estados Unidos en 2017. Los dos socios fundadores mantienen un 95% de los derechos de voto, aunque solo poseen un 12% de las acciones de la empresa. Evidentemente, esto puede suponer un importante conflicto de intereses con los accionistas minoritarios. Otra cosa a tener en cuenta es que, en caso de quiebra de la empresa, es muy probable que los derechos de control pasen de los accionistas a los acreedores de la empresa o los gestores que los representan. Esta pérdida de control en caso de quiebra es una de las razones que pueden llevar a los directivos de la empresa a moderar su uso de deuda, como veremos más adelante en el curso.